en arte. Porque están como que tienen unos años, llevan unos años como que en depresión, ¿no? Que les está yendo mal. En animación en 3D, sí. O en animación en general. En general, como industria. Bueno, lo que sí parece que está resurgiendo mucho ahora es la animación en 3D, ¿no? La animación en 2D quizás está un poco en decadencia. Pero quizás es un poco más... El problema es con Disney que con nosotros, porque por ejemplo Shrek ha sido un gran éxito y las películas de Pixar también lo son, ¿no? Monster Inc. pues tienen éxitos brutales en la industria. Yo no sé si está realmente en decadencia, no diría que está de caída. Lo que está en transición, diría yo, ¿no? Pasando de todo lo que era el lenguaje cinematográfico del cartoon, que bueno, todo es en X y en Y, básicamente, ¿no? Sí. Y que hay muy poca, prácticamente es inexistente las panorámicas, ¿no? En cambio, con el mundo del 3D, pues estamos viendo pues otro lenguaje visual más rico, ¿no? Porque ves la cámara pues que puede girar, o hay esos travelings, ¿no? Tan espectaculares, y las persecuciones, por ejemplo en Toy Story, ¿no? Cuando van con el camión persiguiéndose, pues eran cosas que son muy difíciles de hacer en 2D, o estás más limitado, ¿no? No son difíciles, pero estás más limitado. Y entonces, bueno, pues es un tema de transición importante en la industria, ¿no? Otro lenguaje, y que abre las puertas a otra generación de artistas, ¿no? Que están acostumbrados a pensar más en un entorno 3D. Pareciera que todo el mundo ahí como que freelance, pareciera que no, es decir, es difícil tener un puesto, a pesar de que te has trabajado en Digital Domain, no tienes un puesto fijo, ¿no? Termina el proyecto y te corren, o te dan la libertad de ir, o cómo se manejan allá las cosas. En Digital Domain yo estaba trabajando, y eso ya hace unos 6 años de eso en Digital Domain. Y entonces yo estaba en plantilla, ¿no? Y realmente no existía ese problema. Cuando acababas un proyecto, pues te ibas a otro. El problema está cuando estas empresas tan grandes tienen, por ejemplo, 400, 500 artistas, ¿no? Y no hay suficiente trabajo, pues evidentemente no pueden mantener los sueldos, ¿no? De toda esta gente, y entonces por desgracia pues tienen que dejar que se vayan los artistas a otras empresas. Lo que parece que ahora es la tendencia para optimizar gastos en Hollywood. He notado mucho un concepto que parece que está en auge, que le llaman el project hire, o sea que ya te fichan para trabajar solo en ese proyecto, y cuando se acaba ese proyecto pues te marchas, ¿no? En cambio hay otras empresas que te tienen en plantilla, como Disney, ¿no? Que te suelen tener un contrato para 3 años o 4 años y ya firmas un contrato, ¿no? Es diferente, depende de qué empresas, ¿no? Pero es cierto que ahora la tendencia es hacia el project hire. Eso está abriendo otro tipo de problemas, que por ejemplo, pues muchos artistas se quejan no del hecho de ser un project hire, sino del hecho de que si estás trabajando, por ejemplo, para Digital Domain en Venice, en California, y luego te fichan los de DreamWorks que están en el Valley, pues y tú ya estabas viviendo en Venice, cerca del Digital Domain, quiere decir que te has de mudar a otra casa, ¿no? Porque evidentemente, como muchos sabéis, el tráfico en Los Ángeles es de locos, ¿no? Entonces, eso está creando muchos problemas, sobre todo para la gente ya más senior, que tienen familia, que tienen hijos, y para una persona, un artista de 20 y pocos años, pues no es tan problema, ¿no? Porque, bueno, es él, su ordenador y pocas cosas más, ¿no? Pero si ya es una familia con niños bueno, una familia, ¿no? Es más complicado trasladarse. Entonces, yo he notado que hay gente que se queja un poco de esta nueva tendencia, en ese sentido de que tienen que irse cambiando de casa cada 6 o cada 9 meses, ¿no? Yo creo que se buscará un equilibrio entre medio, ¿no? De no tener que irte cambiando de casa cada año. Puede ser una locura. Bueno, digamos, Estados Unidos está bien. Europa nos parece que también está, digamos, Disney tiene estudios en París. España está haciendo proyectos, creo que tratan, como que Disney está tratando de salirse también de su, digamos, de lo que es su empresa y tratar de producir por fuera. Creo que ese fue el caso del Bosque Animado. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, en España el ambiente?
Si es que has tenido oportunidad de ver últimamente. Bueno, yo a España voy desgraciadamente poco, voy una vez al año o así, y procuro enterarme por correo electrónico de cuáles son las tendencias. Y yo, es cierto, ahora en España hay en ciernes varios proyectos para hacer películas de largometrajes en 3D. Yo creo que irá en auge la cosa, y es una cuestión de, ¿cómo lo podría decir?, de las empresas de empezar a madurar en ese sentido, porque las empresas en España pues están básicamente basadas en postproducción para hacer anuncios, pero hay pocos estudios de 3D, y bueno, es cuestión de empezar poco a poco, ¿no?, a crear esa base que necesitas, no solo de pipeline, sino también de artistas que necesitas en España para poder realizar esos proyectos de gran envergadura, ¿no? Hablas de 1000 y pico planos, 1500 planos, 1300 planos, y todo es 3D, pues es muchísimo trabajo, ¿no? Necesitas tener mucha gente para poder hacerlos. En países como México, la única animación que se hace prácticamente es para comerciales, son botellitos de yogur, bailarines. ¿Tú qué crees que pueda ser necesario como para crear masa crítica para que se hagan proyectos ya más grandes? Es decir, no solo, digamos, no maquilar a Estados Unidos, creo que eso lo hacen los chinos. Que nosotros podamos empezar, digamos, a tener escuelas, pero también empresas donde poder contratar a esos estudiantes. Bueno, es que esto es un problema complejo. Dices, ¿por qué no está ocurriendo en México? O ¿por qué no está ocurriendo en España? Y en cambio está ocurriendo muchísimo y con gran éxito en Estados Unidos. Y yo creo que es una cuestión de pensar por desgracia, menos aunque es muy importante el arte y el proyecto artísticamente, hace pensar un poco como un negocio, ¿no? El que pone millones de dólares para hacer esta película piensa que quiere ganar dinero con eso después, ¿no? O al menos recuperar el dinero. Y yo creo que es un problema de encontrar la inversión para poder hacer esas películas. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Capitales realmente importantísimos. Entonces, yo creo que España, México, ¿por qué no? Donde hay un gran capitalista, un gran productor ejecutivo que quiera poner ese dinero en la mesa y decir, vamos a hacer una película, ¿no? Y yo creo que la cosa va por ahí. Por desgracia siempre es el dinero el que manda un poco en estas cosas. El labor of art que dicen mucho, ¿no? Pues no existe realmente, porque cuando te vas a comprometer en una película que vas a estar trabajando 2 años con ella, hay que tener dinero, has de comprar máquinas, has de contratar artistas, y luego todo el marketing, y después, bueno, recuperar ese dinero, ¿no? Y luego también tener una buena distribuidora, ¿no? Como por ejemplo puede ser Sony o puede ser, qué sé, Warner Brothers o Fox o grandes, o Universal, Paramount, grandes empresas que te vendan, que te lo coloquen en el cine, ¿no? Porque tú puedes acabar una película y acabas con tus rollos ahí, y luego ¿qué haces con eso, no? Si no tienes grandes distribuidores que te lo pongan en el marketing, que te lo pongan en el mercado americano, te lo pongan en el mercado europeo, en el centroamericano y sudamericano, ¿no? Hay que conectar muchas cosas de producción ejecutiva ahí. Y por eso yo creo que vamos un poco atrás de Hollywood, porque Hollywood es la meca de hacer cine y tienen esa máquina muy engrasada, ¿no? Ya saben lo que hay que hacer para invertir, y hay gente que no les da tanto miedo poner el dinero en hacer una película, porque ya saben que la van a hacer así, no hay sorpresas y que tienen la infraestructura para hacerla. Nosotros en nuestros países quizás no hemos demostrado todavía que tenemos esa infraestructura tan asentada como en Estados Unidos para hacer esos productos. Entonces, pues la cosa ocurre un poco como lo que ha ocurrido con el Bosque Encantado, Bosque Animado, siempre me equivoco con el Bosque Encantado, Bosque Animado, ¿no? Que ha sido pues un grupo de gente que han echado mucho valor, ¿no? Y muchas horas y mucho cariño para sacar ese proyecto adelante, pero que necesitan también proyectarse fuera, ¿no? Tienen la película hecha, pero yo por ejemplo no he tenido ocasión de verla todavía, lo cual pues es una pena, ¿no? Me encantaría poderla haber visto. Es un poco, yo creo, más de cuestión financiera y de infraestructura que de talento, ¿no? Porque el talento se nota, es decir, hay
En el caso que vemos en México está bastante subdesarrollado. En España podemos ver que hay despegue. Hay gente que está animando y hay gente que incluso está programando, como la gente que está haciendo Railway o que hace Arnold, y que eso realmente están haciendo programas que son de vanguardia. Para los jóvenes, ¿qué tan fácil es entrar al mercado? Yo más que creo que en la juventud creo en el talento, ¿no? Si tú tienes talento entrarás donde quieras, básicamente. Entrarás quizás poco a poco, pero enseguida si sobresales. Estados Unidos es un país que te da mucha oportunidad para crecer. Si eres bueno te van a subir. Si eres joven mejor todavía, ¿no? Porque entonces tienes más tiempo para ir subiendo. Claro. Pero ocasiones, bueno, es un mercado que cada vez está madurando más en Estados Unidos y cada vez es más difícil entrar. Yo cuando vine hace 8 años, pues realmente era un mercado que éramos muy pocos, ¿no? Ahora se ha triplicado o cuadruplicado la gente que trabaja en 3D y realmente ves gente muy joven en sus casas que ponen sus páginas de web y hacen cosas impresionantes, ¿no? Y por eso mismo quizás es un poco más difícil ahora y se mira con más cuidado el detalle, con más la calidad, se busca más la calidad, ¿no? Por eso yo creo que si eres joven, lo que creo que es importante es que, bueno, mejorar, has de ser más bueno que los demás para poder entrar en las grandes industrias, ¿no? ¿Crees que la tendencia sea más hacia ir al 3D? Es decir, ¿ya las películas van a ser más 3D? O el caso de, por ejemplo, Final Fantasy, que fue un fracaso. ¿Desaliente a compañías a meterle tanta leña al fuego? ¿Quieres decir en 3D fotorrealista o en 3D el concepto? O sea, como concepto más bien. Sí, yo estoy convencido de que sí. Mucha gente tiene miedo de que el 3D va a eliminar el mundo del 2D. Yo creo que eso no va a ocurrir, sino que el mundo del 2D seguirá en su camino. Evidentemente yo creo que el 3D va a explotar mucho, va a ser un lenguaje visual muy importante, como lo fue el cartoon hace unos 40 o 50 años, ¿no? Con el boom de Walt Disney. Todo el mundo pues vio ahí un filón de oro, un camino a seguir, ¿no? Y de hecho pues ha servido durante, no sé, décadas. Ahora ya es una técnica muy madura, que está muy establecida. El mundo del 3D todavía hay muchísimo que explorar, muchísimo que mejorar, pero evidentemente yo creo que va a crecer mucho. Y evidentemente va a estar de moda, va a ser una moda importante y va a durar muchos años, creo yo. Sí, claro. Este año hubo mucha producción de películas 3D, ahora que hablabas de esto. Y bueno, hubo películas técnicamente muy complejas o buscando el fotorrealismo o hiperrealismo como Final Fantasy, y otras que no tanto buscaban eso, sino más bien explotar las ventajas del 3D. Desafortunadamente no le fue muy bien en taquilla a Final Fantasy, y a las del otro tipo les fue bastante bien en taquilla. ¿Crees que a los directores, sobre todo, como opinión personal, a los directores de live action, sobre todo, los frene esto un poco a querer usar actores virtuales en sus producciones? Evidentemente yo creo que sí, que va a tener una influencia. Quizás ha frenado un poco el entusiasmo como primer experimento, ¿no? Pero como todo, es solo una manera, se ha frenado un poco, se ha desacelerado un poquito, pero yo no creo que se vaya a parar. Yo creo que va a haber más, vamos a ver más fotorrealismo en 3D. Tardará quizás un poquito más de lo que hubiera tardado si Final Fantasy hubiera sido un éxito en taquilla, pero yo creo que vamos a ver más películas de fotorrealismo y creo que serán mejores que Final Fantasy, evidentemente, porque la tecnología ha mejorado y todos hemos aprendido de los fallos que tiene Final Fantasy, ¿no? Ahora en SIGGRAPH Square yo vi que hacían render en tiempo real. ¿Qué es lo que están intentando al mostrar eso?
El enfoque, el interés principal de Square en ese sentido es en los videojuegos. Quieren mezclar al máximo el fotorrealismo de su película Final Fantasy con la PlayStation 2. Y de ahí viene esa investigación y desarrollo de intentar mezclar al máximo las dos fuentes, ¿no? de tener caracteres de mucha calidad en una PlayStation. Y ese era el motivo por el que ves tú Square dedicando tanto tiempo y tanto tiempo y recursos en ese sentido. Es para tiempo real, cinemático en los videojuegos. ¿Qué tipo de proyectos ahora vas a querer hacer tú que estás en Hawái? Alejado de, digamos, de lo que sería Estados Unidos, de la base. Sí. Bueno, en estos momentos estoy todavía en Hawái, y un poco a propósito, porque muchos de mis amigos que estábamos trabajando en Square han regresado a Hollywood y están trabajando en estudios como Sony Imageworks, en DreamWorks, Digital Domain, etc. Algunos han ido al norte, a ILM. Yo estoy intentando, no he firmado todavía para un estudio grande porque quiero tener más control creativo en lo que hago. Y este tiempo en Hawái he estado dedicando mucho tiempo en hacer investigación y desarrollo. Por ejemplo, he dedicado mucho tiempo en facial motion capture y entre otras cosas, y calidad de renders con Global Illumination, con Radiosity y Global Illumination, soluciones de este tipo. Yo estoy intentando tener más control en la parte creativa, ¿no? Y por ese motivo no he firmado por un estudio todavía grande. De momento voy a intentar seguir en esa ruta. Si tengo éxito un poco pues en freelancing, porque necesitas para tener un poco de dinero que entra para mantener pues tu casa y tu estudio. Y en eso estoy, ¿no? En eso mismo estoy ahora mismo. Supongo que tú dices lo importante es la creatividad más que la herramienta, sí. ¿No? Es más importante el talento. Pero ¿qué herramientas te gusta más utilizar? Bueno, yo creo que la herramienta también es muy importante. Siempre digo que tú puedes ser un gran pintor, ¿no? Pero necesitas tener la habilidad de saber dibujar con un lápiz y un papel, ¿no? Y eso pues es práctica, ¿no? Con el lápiz y el papel estar practicando. Pues lo mismo con el 3D, ¿no? Si utilizas tus herramientas, tienes que ser un buen creativo, pero también has de dominar la herramienta. Si la herramienta te domina a ti, nunca podrás hacer nada realmente interesante, ¿no? Yo soy una persona que he dedicado muchos años en trabajar con Maya, si eso es lo que me estás preguntando. Sí. Mi herramienta principal de trabajo es Maya. En 2D utilizo varias, estoy últimamente trabajando mucho con Shake y Photoshop de toda la vida. Renderman lo uso poco. Me interesan más soluciones de Radiosity, porque claro, como me puedo permitir ese lujo porque trabajo en proyectos pequeñitos. Prefiero ese tipo de look más sofisticado que te puede dar la Radiosity o la iluminación global sobre el Renderman, aunque a pesar de eso lo utilizo a veces, ¿no? ¿Tú no te metes tanto a programar shaders? Solo cuando lo necesito, pero sí, si hace falta hago shaders. Ya te digo, en Renderman no lo utilizo mucho para mis proyectos, con lo cual pues utilizo mucho los shaders de Maya, que a mí en particular me parecen bien, ¿no? Para proyectos pequeños otra vez, ¿no? Porque en proyectos de gran escala pues a veces es un poco problemático los shaders de Maya. Pero a mí me gusta mucho el look que tiene los shaders, sobre todo los volumétricos, ¿no? Con las luces volumétricas, etc. Y esta es un poco la forma de trabajo que tú ya trabajas independientemente, hasta trabajar en grandes estudios. ¿Nos podría describir más o menos cómo es el proceso, el pipeline, la línea de ensamble de un estudio grande, uno mediano, uno chiquito? Bueno, los grandes son pipelines que suelen ser bastante más rígidas, ¿no? Tú tienes un artista o un grupo, por ejemplo en Final Fantasy pues teníamos diferentes secciones, ¿no? La de Visual Effects, la de animación, la de Setups and Props, la de Character Setup, que son los que hacen los personajes,
Después teníamos compositing y lighting, la departamento de iluminación, ¿no? Que hacen los shaders y que ponían las luces en la escena. Esas son ya pipelines más rígidas, no muy establecidas, en las cuales, pues, por ejemplo, empiezas con el layout, el storyboard layout, después eso se lleva a animación, hacen una animación de la animación, nos llegaba a Visual Effects la animación ya final de los personajes y allí añadíamos los efectos. Al mismo tiempo esa animación se enviaba a hacer los renders y después todo eso, lo de Visual Effects más los renders, se enviaban a Compositing donde se ponía todo. Esa es la forma de trabajar en Square, que es, por ejemplo, si trabajas en Visual Effects, pues nunca haces animaciones y viceversa, ¿no? En cambio, en Digital Domain, al menos cuando yo estaba trabajando, pues era más multidisciplinario, ¿no? Yo estaba especializado en hacer Visual Effects, pero también componía y animaba, cosa que no haces realmente tan claramente en Square. Depende un poco de las empresas, ¿no? Los estudios más pequeños te permiten ser más multidisciplinario, ¿no? O sea, tú haces casi, mucha gente hace, o saben hacer todo, ¿no? Modelar, animar, el render, iluminar, etcétera. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Porque aprendes mucho estando en empresas más pequeñas y haces de todo un poco, ¿no? Lo cual te da, pues, mucho bagaje después para cuando vas a las empresas grandes. Algunas te dejan cambiar de disciplina a veces, ¿no? Entre proyectos tú dices, bueno, ya estoy harto de hacer partículas y visual effects, ahora quiero hacer animación, y te dan esa oportunidad para hacer animación, ¿no? El tiempo en una película, cuando estás realizándola, el tiempo, digamos, de cada proyecto, de cada asignación que te dan, ¿como cuánto dura? ¿En cada proyecto? Sí, digamos, por ejemplo, en Final Fantasy. Final Fantasy fue un proyecto muy largo, tardamos 4 años. Yo fui hace 4 años, bueno, ya más de 4 años, pero tardamos unos 4 años en hacer la película. Y realmente el primer año, el año y medio, estuvimos haciendo mucha preproducción y investigación y desarrollo, y luego la película prácticamente se hizo en 2 años y algo. Y luego yo, por ejemplo, en otras películas como El Quinto Elemento, si no recuerdo mal, fueron unos 9 meses. Y Titanic también fue alrededor de entre 9 y 12 meses, si no recuerdo mal. Depende de los estudios. Esta evidentemente tardamos mucho, Final Fantasy, porque nunca se había hecho algo así. Y encontramos muchísimos problemas y hasta que no solventamos todos los problemas, pues no pudimos empezar a hacer realmente el trabajo, ¿no? Pero son proyectos largos, sí. ¿Qué técnicas 3D te gustan más? ¿Qué desafíos te gustan a ti en 3D? Bueno, a mí me gusta mucho, últimamente me está interesando mucho la animación de caracteres. Hasta ahora siempre he estado muy metido en todo lo que era, pues, los visual effects, que estamos, pues, prácticamente tocando solo partículas y dinámicas, ¿no? Pero estoy muy interesado ahora en ir a la parte de animación y en mejorar las pipelines de animación, ¿no? Que encuentro que todavía son rudimentarias y poco intuitivas para hacer la animación fluida. Me gustaría desarrollar herramientas para poder trabajar mejor en 3D con personajes de una forma más intuitiva, que no tienes que estar apretando botoncitos todo el rato, ¿no? Claro. Diría algo que casi el artista delante del ordenador actuase y en tiempo real tuviese un feedback en el ordenador con modelos de baja resolución, y una vez está contento con esa animación, que viene el director de arte y lo ve y lo aprueba, cambias al proxy por un modelo final y haces el render, ¿no? ¿Por qué no puede ser así, no? ¿Por qué tiene que ser tan laborioso de estar con diales y ahora sube la ceja y ahora baja el labio, ¿no? Lo encuentro muy poco intuitivo, y eso te da normalmente resultados que son animaciones como muy rígidas, ¿no? No se ve el alma del personaje, ¿no? Y de hecho mi proyecto que estoy trabajando en Motion Capture facial ahora le llamo el proyecto Alma, ¿no? Soul Project, porque quiero que salga el alma del personaje, ¿no? Y en ese sentido
creo que se puede mejorar muchísimo, todavía hay mucho que explorar y espero que con los años o con los próximos meses tengamos herramientas más cómodas, que incluso yo estoy convencido que si las podemos realizar algún día, mejoraremos los tiempos de producción por tiempos 10 veces o 20 veces más rápido, ¿no? Porque si tú, imagínate por un momento, puedes actuar delante de la pantalla y ponerte a llorar o a reír, ya está hecho, tardas un par de minutos. Mientras tanto, si lo tienes que ir haciendo con keyframes, pues el artista tardará un día o dos en hacerlo, ¿no? En ese sentido creo que hay mucho a mejorar y en eso es lo que me gustaría investigar ahora. Sí, definitivamente sí, como que le hace falta alma. A pesar del fotorrealismo que se ha llegado, los personajes siempre, creo que les falla, los ojos siempre se ven muertos, por ejemplo. Sí, en ese sentido yo estoy hablando con una persona, no recuerdo el nombre, pero en el SIGGRAPH había estos muchachos que hicieron la animación de Eve, no sé si la habéis visto. Sí. Y esta persona estaba desarrollando un proyecto para hacer los trackings de las pupilas de ojo, porque nuestros ojos siempre se están moviendo constantemente. Cuando yo te estoy hablando a ti, mis pupilas están moviéndose ligeramente y lo hacemos todos, ¿no? Y luego cerramos los ojos, es muy sutil todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y quizás no estamos prestando la atención que requiere a esas pequeñas sutilezas de tener la pupila que se mueve así ligeramente y los ojos pestañean, cuando pestañean naturalmente por necesidad, ¿no? Pero también pestañean por emoción. A veces cuando te pones nervioso pues pestañeas más, ¿no? Y eso pues no se cuida tanto el detalle en la animación, ¿no? Y yo creo que son esas pequeñas sutilezas que son las que yo realmente me estoy intentando dedicar ahora. Por ejemplo, hice una prueba de motion capture en las cuales yo me he pintado 97 puntos en la cara en lugar de los 20 o 30 que se hacen normalmente, ¿no? Prefiero, porque quizás luego no los voy a necesitar, ya te digo, es un proyecto que estoy desarrollando ahora, pero quiero tener esa información ahí y a ver qué pasa, ¿no? A ver si podemos pillar más sutilezas que hasta ahora no se cogen, ¿no? ¿Tú has trabajado con músculos? ¿Te gusta trabajar con músculos? Ahí estoy un poco dudoso, porque si no se ve, quizás no haga falta dedicarle tanto esfuerzo y tanto peso digital al modelo, ¿no? Si no realmente no lo estás viendo. Hay varias teorías, hay gente que dice, sí, hay que tener los músculos debajo y hacer una piel encima, etc. Yo no estoy tan convencido, no digo que no, pero no estoy tan convencido de que sea necesario. De momento estoy intentando hacer proyectos sin tener que utilizar músculos. No los descarto de momento, pero estoy intentando desarrollar ideas sin tener que construir toda una infraestructura muscular debajo del cuerpo. Se ve que no eres tan purista, o sea, tú si lo que te funcione lo usas, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú no eres de yo solamente motion capture o solamente keyframe animation. Tú no tienes problema con eso, no. La técnica que te funcione sí, la utilizas. Eso es. Sobre todo es curioso que digas esto porque en animación hay gente que son muy académicos, ¿no? Dicen, no, esto se va a hacer siempre con keyframe. Yo no estoy convencido en absoluto de eso. De hecho, en los principios de Final Fantasy se iba a hacer casi todo con keyframes. Y al final la realidad fue que el 90% fue motion capture. Yo creo que motion capture puede ayudarte mucho a sacar el alma de los caracteres. Sobre todo, por ejemplo, si estás animando Shrek, no te hace falta, porque son caracteres de cartoon, ¿no? Pero si usas humanos, fotorrealismo, hay tantas sutilezas en nuestro movimiento, ¿no? Cómo mueves las manos, cómo mueves los brazos, cómo respiras, todas estas sutilezas son muy difíciles de hacer en keyframe, son prácticamente imposibles. Si haces un motion capture y luego miras las curvas de animación de la muñeca izquierda, es muy irregular, y miras una hecha por un animador, por muy bueno que sea, son suaves, no nos movemos de una forma muy regular. Nuestro cuerpo es casi como de goma, nos movemos muchísimo. Imagínate hacer todo eso en 3D, animación por keyframes. A mí me parece una locura. Lo que sí que creo que está bien es hacer
motion capture y después retocarla con un nudo encima, con keyframes si hace falta, ¿no? Claro. O incluso animaciones de cartoon, ¿por qué no? Si la haces más deprisa, ¿no? Tienes una cámara, tienes al artista animador y hace la animación delante, ¿no? Y luego la retocas, la limpias y la pasas al cartoon, ¿no? Al personaje de cartoon. Creo que podrías hacer animaciones mucho más deprisa, ¿no? Eso yo entiendo que algunos animadores se ponen nerviosos porque dicen, pero es que ese es mi oficio y cómo me gano el pan de cada día, y ahora si me quitas eso, ¿cómo voy a ganar mucha vida? Yo creo que es una cuestión de reciclaje, pero no de perder. Porque el buen ojo lo tienen, ¿no? Saben los timings y saben cómo animar y cómo hacer los keyframes. Y creo que no tienen que preocuparse porque les es una herramienta más potente, ¿no? No hay que tenerle miedo a la tecnología. Actualizar. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Godzilla, que fue un proyecto, me imagino que fue enorme y les quedó muy grande a los de Centrópolis, ¿no? Que son los que hicieron. Pero, por ejemplo, creo que usaron motion capture y el Godzilla se veía como una lagartija, o sea, un hombre en un traje. Sí. ¿Usaron motion capture? Es lo digamos, en pruebas originales, y después utilizaron keyframe. Es curioso, yo no sabía eso, porque yo de hecho estuve en los estudios de Centrópolis cuando empezaban con el proyecto y me enseñaron los primeros tests en Softimage y definitivamente no era motion capture, era un esqueleto, que me enseñaron el esqueleto y me enseñaron además cómo funcionaba el EK. Y todavía no habían, yo me recuerdo muy bien, estaba en el estudio, era un estudio pequeñito y tenían todavía las Onyx en las cajas. Y las estaban desembalando las máquinas todavía. O sea, ya te digo, fui cuando estaban realmente empezando en el proyecto. Y ya tenían el esqueleto hecho en Softimage y era muy elegante, se movía muy bien, ¿no? Que me digas tú que lo hicieron con motion capture, realmente no lo sabía. Creo que finalmente lo dejaron, o sea, tuvieron que hacerlo porque no les quedaba bien. Era el problema de motion capture, que no se veía natural. Sí, además, por lo que yo sé, se animó con keyframes. Y esas son las noticias que tengo, ¿eh? Que es todo keyframe. Sí, y bueno, quizás si se mueve como una lagartija es un problema de que se movía quizás demasiado deprisa, ¿no? Y es ya una cuestión de dirección artística de la dirección de animación y la dirección del director de la película, de decidir esas cosas. No creo que es un fallo de los artistas o un problema de los artistas, que son los que están ahí poniendo keyframe. En última es la dirección que dice, no, pues quiero que se mueva más rápido, ¿no? Pero todos sabemos que animales grandes se mueven lentos, ¿no? Un elefante no puede moverse muy deprisa. Sí que puede correr mucho, pero le cuesta tiempo parar. ¿Sabes? Si lo paras de repente, pues se hace pequeñito, ¿no? Porque tiene mucha masa, ¿no? Tiene mucha inercia. Esos son problemas que quizás, pues, son problemas de dirección, ¿no? Esos son problemas de keyframing, creo. Pero yo creo que, por ejemplo, si mueves un lagarto como era Godzilla, pues se puede hacer con dos en keyframe, sin problema. Hay algo que me he dado cuenta mucho, por ejemplo, cuando voy a SIGGRAPH, que van gente de estudios y tratan de explicar cómo hicieron el tal proyecto, pero nunca dan realmente el jugo. Obviamente no lo pueden, como que tienen prohibido. Los estudios se guardan siempre las técnicas y lo hizo muy pocos estudios sueltan realmente la información. Sí. Bueno, es lógico también, porque piensa que les cuesta millones de dólares desarrollar esas herramientas y tampoco les quieres dar tus armas al enemigo, ¿no? Si tienes a un equipo que, pues, por ejemplo, en Pixar ha desarrollado toda una pipeline de esqueleto, no quieres anunciarlo al mundo para que luego vaya, yo qué sé, ILM o Digital Domain y lo copien, ¿no? En el fondo, pues tiene un poco de sentido eso, ¿no? Son herramientas que tú has desarrollado durante muchos años y las quieres para ti, ¿no? Luego hay otro tema del tiempo, ¿no? Si estás allí, vas a ese nivel de profundidad explicando eso en SIGGRAPH, pues pueden darte al día siguiente y aún estás explicando más cosas, ¿no?
Yo creo que es un poco, pues eso, el mantener el secreto de tus herramientas más preciosas, ¿no? Y luego el tiempo que hay para explicar las cosas en sí. La mejor forma de aprender realmente es intentar entrar en esos estudios y ya entonces hablas con la gente que desarrolla las herramientas, ¿no? O luego cogerlos por privado, ¿no? Les compras un par de cervezas para que suelten una lengua, ¿no? Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, Pixar tiene herramientas que nosotros ni soñamos que existen. Y que las va soltando conforme va pasando el tiempo. Sí, también no son tan de vanguardia. Claro, y a lo mejor tienen una ventaja de 5 o 10 años respecto a lo que tenemos ahora. Sí. Bueno, yo creo que cada vez la distancia se está haciendo más corta. Ahí fuera de estos grandes estudios hay mucho talento, y te diré más, hay muchos estudios que copian lo que están haciendo los estudios pequeños. Cogen a esa persona, ¡ay! ¿Quién ha hecho esa animación, no? Pues venga, tráetelo para casa. Y lo fichan a esa persona y le empiezan a vaciar, ¿no? Y venga, haz esto y tal. Yo creo que casi es al revés. Porque los grandes estudios se vuelven como muy rígidos y se mueven lentos por la burocracia que tienen, ¿no? Entonces que los estudios pequeñitos y los independientes son mucho más rápidos y más ligeros y intercambian información por internet. Oye, ¿tú cómo has hecho esto, no? Yo lo estoy haciendo, practicando con gente que conozco en internet y les digo, esto que has hecho es fantástico. ¿Cómo lo has hecho? Y te envían emails y te lo explican. O te preguntan a mí, me preguntan a mí cosas, yo lo explico, ¿no? Esa fuente de información enriquece mucho, y luego los grandes estudios, si ven lo que haces, te fichan ellos a ti. Porque yo no creo que tengan realmente tantos secretos, es casi un mito. Lo que tienen ellos, ¿cuál es su secreto? Es la pipeline. Saben organizar 600 personas, ese es el gran secreto. Si no sabes organizar 600 personas, no llegarás a hacer una película, porque será un caos total. Tendrás a los animadores que no les llegan los modelos, por lo tanto tienes a lo mejor a 100 personas que están ahí en los pasillos esperando que llegue el modelo. ¿Qué ocurre entonces? Que eso cuesta mucho dinero, ¿no? Y además frustración a la gente. El gran secreto de estos estudios es que saben hacerlo de forma que nadie está nunca parado sin tener nada que hacer. Y el talento está ahí para todos. Ellos solo tienen la pipeline y el dinero, claro. Pero no hay que desmitificar un poco esto de que, Digital Domain tienen esto, o ILM tienen esas herramientas que no sabemos cuáles son. Te sorprendería a veces lo rudimentario que son nuestros estudios, que usan pipelines de animación que están hechas hace 10 años y no las han tocado, las siguen utilizando porque como son tan grandes, cambiarlo se vuelve un problema muy grande. Por ejemplo, hacer un upgrade de un sistema operativo en Digital Domain, yo viví ese problema. Estábamos usando el Linux, no me preguntes qué versión, pero era una versión antigua. Y queríamos todos hacer un upgrade para las nuevas CPUs que nos llegaban, las Indigo, ¿no? Y había problemas de OpenGL, etcétera, ¿no? Con las nuevas tarjetas y los de Silicon Graphics nos decían, tenéis que hacer un upgrade del sistema operativo. No se podía hacer porque estábamos produciendo Titanic, Dante's Peak y el Quinto Elemento al mismo tiempo. Habían como 600 artistas. Eso significaba bajar